Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy la profesora Nirvana Galicia Juárez y mi compañero, el profesor Isidro Barajas Hernández. Antes de comenzar, recuerden lavarse constantemente las manos durante al menos 20 segundos, mantener la sana distancia, realizar el estornudo de etiqueta. Al salir de casa no olviden su cubrebocas, porque al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. ¿Están listas y listos? Pues comencemos. Para esta sesión trabajaremos la construcción de una línea del tiempo, del bloque 1 del clásico temprano. Les pedimos que ustedes también la vayan realizando en su cuaderno o en hojas blancas. En la línea del tiempo iremos colocando imágenes de las diferentes culturas del clásico, para que les sea más fácil identificarlas. Esperemos que al finalizar la sesión logremos el propósito de hoy, que es recordar que Teotihuacán y Monte Albán son las ciudades representativas del periodo clásico, así como sus principales características, actividades económicas, políticas, sociales y culturales. El clásico temprano abarca del año 200 al 650 de nuestra era, aproximadamente. Y las principales ciudades que florecieron en este periodo fueron Teotihuacán en el actual Estado de México. Esta llegó a convertirse en la más importante, Monte Albán en Oaxaca, Huachimontones en el Estado de Jalisco y La Quemada en el actual Estado de Zacatecas. Recordemos que el periodo clásico representa la etapa en la que las artes, la arquitectura y el urbanismo tuvieron una mayor complejidad en Mesoamérica. Iniciemos con la cultura más poderosa del clásico, que es Teotihuacán. Profesora Nirvana, ¿sabes cuál es el periodo cronológico de esta cultura? Sí, profesor. Su etapa de mayor esplendor abarcó del año 300 al 600 de nuestra era. Alcanzó una extensión de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados y casi 150,000 habitantes. Era una ciudad que también albergaba a personas provenientes de Oaxaca, el Golfo y otros lugares. Y díganos, profesor, ¿qué actividades económicas tenían? Se dedicaron principalmente a la agricultura y el comercio. Además, contaban con los tributos como otra actividad de tipo económico. También para los teotihuacanos, el recurso mineral más importante de la economía de la época fue la obsidiana, una piedra volcánica. Con ella elaboraban toda clase de utensilios y muchos objetos. Los gobernantes de Teotihuacán controlaban la producción y el comercio de obsidiana, y gracias a ello extendieron sus dominios a muchos lugares. Con la creación del corredor teotihuacano, lograron extender el intercambio de este mineral en regiones de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Valle de Toluca, Tula, incluso hasta el Valle de Oaxaca y Guatemala. Los teotihuacanos trabajaban otros minerales como el basalto, la arenisca y el pedernal. Con ellos elaboraban instrumentos como raspadores, puntas, metates, molcajetes, machacadores. Durante el clásico existieron cambios radicales en la cuenca de México. Los teotihuacanos practicaban el barbecho, técnica extensiva que consistía en el corte y quema de la hierba para abonar la tierra. También se ha sugerido la práctica de irrigación por inundación, desviando el agua de las barrancas por medio de pequeñas represas. En agricultura, los teotihuacanos eran cultivadores de maíz, frijol, calabaza, algodón y otros productos. Para ello utilizaron el sistema de desmonte y terrazas de cultivo. Para poder llevar a cabo este tipo de agricultura, construyeron canales que servían para encauzar las aguas. Las terrazas estaban construidas en las laderas de los montes y tuvieron gran utilidad, pues este sistema permitió la humedad del subsuelo. El trazo y la organización de la ciudad muestran una cuidadosa planificación y una fuerte relación con creencias míticas y religiosas. Sabemos que en Teotihuacán había una marcada jerarquía social. La organización política de Teotihuacán fue de tipo teocrático. Los sacerdotes dirigían el Estado. Fue una gran ciudad, de las más grandes del mundo preindustrial, con barrios multiétnicos en el anillo central. Después del año 600 de nuestra era, Teotihuacán fue abandonada y destruida. Sin embargo, los sobrevivientes se dispersaron por toda Mesoamérica y llevaron sus costumbres y tradiciones hacia los lugares donde se desplazaron.
Actualmente, el sitio arqueológico de Teotihuacán constituye una parte esencial del patrimonio cultural de México y de la humanidad, por sus valores históricos, culturales y educativos. No solo es el sitio arqueológico más visitado en México, sino que ha consolidado como un destino turístico internacional. Para continuar con el reforzamiento, veamos el siguiente video sobre la ciudad de Teotihuacán. Adelante. A unos 50 kilómetros al norte de la Ciudad de México, se alzan los vestigios de una de las ciudades sagradas más importantes de la antigua Mesoamérica, Teotihuacán. Una urbe poderosa que extendió su influencia cultural, religiosa y comercial mucho más allá de sus fronteras. Se cree que los primeros pobladores comenzaron a construirla hacia el año 200 antes de nuestra era, ocupando una planicie rodeada de montes y volcanes inactivos al norte de la Cuenca de México. Los siglos siguientes fueron de continuo crecimiento. Entre el 250 y el 650 alcanzó su máximo florecimiento y su arquitectura adquirió proporciones monumentales. Las exploraciones arqueológicas permitieron observar que la ciudad estuvo dividida en 4 cuadrantes orientados hacia los 4 puntos cardinales. Se cree que existieron más de 2.000 conjuntos habitacionales en donde residía la mayor parte de la población. El eje principal del trazo urbano es una ancha calle conocida como Calzada de los Muertos, de casi 4 kilómetros de longitud. Uno de sus extremos lleva al espacio conocido como la Ciudadela, una gran plataforma a la que se accede por una escalinata. Posiblemente ahí se levantaba la sede de la élite gobernante. A un lado de este recinto se encuentran los restos del templo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La representación de este dios héroe es una cabeza de serpiente que emerge de una especie de flor de 11 pétalos. El otro extremo de la Calzada de los Muertos lleva a la plaza que antecede a la Pirámide de la Luna. Esta pirámide mide 44 metros de altura y parece más alta porque fue construida sobre un terreno elevado. Mediante exploraciones se han localizado en su interior 6 construcciones superpuestas, como era común en Mesoamérica. También se hallaron entierros y ofrendas asociados con los rituales del sacrificio humano. La Pirámide del Sol es la edificación más eminente de Teotihuacán. Ha llegado a convertirse en uno de los emblemas del México antiguo ante el mundo. Al parecer comenzó a construirse hacia el año 100 de nuestra era y es, efectivamente, una de las pirámides más grandes del México prehispánico. Tiene aproximadamente 215 metros por lado y alcanza los 64 metros de altura. Millones de piedras fueron utilizadas en su construcción, que según la leyenda, comenzó sobre la abertura de una cueva natural. Actualmente ya no es posible apreciar el colorido que cubrió en su totalidad la gran ciudad, pero permanecen espléndidas muestras de la pintura mural en muchos edificios importantes y en los barrios habitacionales de Tepantitla y de Atetelco. Entre el año 650 y el 700 después de Cristo, por razones que no han podido establecerse con seguridad, la urbe decayó y fue abandonada. El nombre de Teotihuacán le fue dado mucho después de su decadencia. En lengua náhuatl significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. La zona arqueológica de Teotihuacán, un lugar donde vives la historia. ¿Qué les pareció el video? Interesante, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ya conoce este maravilloso lugar? Pues los invito a que se den la oportunidad de visitar. Para continuar con nuestro reforzamiento y con nuestra línea del tiempo, ahora seguiremos con la cultura zapoteca, cuyo centro ceremonial que la distingue es la ciudad de Monte Albán. Cabe señalar que Monte Albán suele dividirse en 2 grandes fases. La primera de ellas, conocida como Monte Albán 3A, del 250 al 600 de nuestra era. La fase Monte Albán 3B, del 600 al 800 de nuestra era.
Esta cultura abarcó diversas etapas, pero su máximo esplendor comprendió los años 200 al 750 de nuestra era. Dentro de las actividades económicas más sobresalientes se encontraba la agricultura, que se destacó por la construcción de terrazas y sistemas de riego a través de canales, lo cual les permitió un amplio desarrollo. Monte Albán se distingue por su traza urbana. Llegó a albergar a 35,000 habitantes. En su arquitectura, Monte Albán destaca por tener grandes pirámides y escalinatas y alfardas. Los muros eran en talud y tableros, en forma de escapularios. Su conjunto arquitectónico se extendía en superficies de hasta 300 metros. La ciudad de Monte Albán fue construida en un cerro a unos 400 metros de altura sobre el valle que lo rodea. Esta posición le permitió tener una vista estratégica y mayor capacidad de defensa. La ciudad fue fortificada constantemente mediante la construcción de plataformas que permitieron defender los flancos más débiles. Sus monumentos exaltan a los gobernantes, guerreros y sacerdotes que construyeron el poder del reino. Su desarrollo como ciudad fue resultado de conquistas militares sobre los demás pueblos del valle, lo cual le garantizó tributos y mano de obra para construir su núcleo político y religioso. Entre los monumentos más sorprendentes de Monte Albán se encuentran 300 estelas con representaciones de personajes contorsionados que parecen bailar. Se le conoce como los danzantes. Se considera que tales personajes eran prisioneros de guerra desnudos que estaban siendo torturados o sacrificados. Monte Albán alcanzó el rango de ciudad en el Preclásico tardío. Se trata de asentamientos en cuyo corazón se levantan templos, palacios, juegos de pelota y otros edificios que nos revelan el uso de una escritura bien desarrollada. Las zonas oaxaqueñas mejor conocidas arqueológicamente son la Mixteca Alta y el Valle de Oaxaca, Monte Albán. Cuenta con una compleja planificación urbana en la que sus principales plazas, palacios y edificios religiosos se distribuyen a lo largo de un patrón lineal en forma de L. Son dignos de mención sus juegos de pelota, sus esculturas talladas en bajo relieve. Se estima que entre el 96 y 98% de los habitantes de Monte Albán vivían en casas pequeñas, cuyos espacios techados y al aire libre solían tener muros de carrizo y sus entierros eran en fosas. En cambio, las moradas medianas eran más sólidas, ya que sus muros fueron construidos en adobe. Además, contaban con una tumba cuyos acabados y ofrendas nos indican que las familias que allí vivían eran de mayor jerarquía. Muy cierto, profesor. Es importante mencionar que los dignatarios de Monte Albán eran enterrados en ricas ofrendas compuestas de ornamentos de concha, piedra verde, así como de figurillas. Los objetos más comúnmente encontrados en sus tumbas son las urnas de cerámica. Estas urnas son famosas por sus formas elaboradas, ricas en información iconográfica. Junto a las tumbas reales, uno de los aspectos más impresionantes de Monte Albán son los tallados en estelas, lápidas y dinteles. Una de sus creencias más importantes era que los antepasados podían actuar como mediadores entre los vivos y los dioses. Por lo tanto, los ritos mortuorios eran importantes. Los muertos eran enterrados lujosamente ataviados y las tumbas eran visitadas con frecuencia. El culto a los ancestros fue uno de los sustentos del poder dinástico. La guerra fue quizá una actividad más importante y los valores guerreros, junto con su elaborado sistema religioso que exaltaba la veneración de los ancestros, fueron los pilares de la sociedad zapoteca. La expansión y el carácter bélico de los zapotecas quedaron plasmados en los diversos monumentos de la plaza principal, donde representaron los cuerpos mutilados de sus enemigos y grabaron las fechas de sus hazañas o los nombres de los cautivos. Al igual que la mayoría de las ciudades mesoamericanas del periodo clásico, Monte Albán fue abandonada hacia el año 800 de nuestra era, pero continuó siendo un lugar sagrado para otros pueblos de Oaxaca, como los mixtecas. Los mixtecas llegaron al Valle de Oaxaca hacia el año 1000 de nuestra era y establecieron alianzas con los herederos de la cultura zapoteca. Para observar parte de esta cultura, veamos el siguiente video de Monte Albán.
Después de observar y escuchar el video de esta majestuosa cultura, podemos apreciar la grandeza de esta zona arqueológica, que nos hace reflexionar de cuidar y valorar nuestras raíces. Para continuar con el repaso, seguiremos ahora con el occidente. En el occidente, en el estado de Guerrero, son características los asentamientos con pirámides de hasta 30 metros de altura, plazas y juego de pelota. ¿Qué más nos puede comentar, profesora? Su cerámica tiene como formas predominantes vasijas de silueta compuesta, vasos, platos, ollas de cuello corto, con colores naranjado, rojo y negro y decoración de motivos geométricos. Sin embargo, la industria más vigorosa de Guerrero es el tallado de piedras duras, de colores grises. Una segunda tradición comprende las culturas del Bajío, herederas de Chupícuaro y ubicadas en Guanajuato y el norte de Michoacán. Sus asentamientos dejaron como principales vestigios terrazas, plataformas y edificios con columnas fabricadas de piedra y lodo. Los habitantes del Bajío produjeron durante el Clásico una cerámica cuyas formas principales son vasijas con asas. Entre su decoración destaca la polícroma pulida y geométrica. Más al norte se encuentran los sitios de la tradición de las tumbas de tiro. Esta tradición debe su nombre a sus muy peculiares formas de enterramiento. Las tumbas se componen de un tiro vertical que lleva a una o varias cámaras excavadas en el subsuelo. En el Clásico, el tiro de las tumbas llega a medir 16 metros de profundidad. La pluralidad de cámaras ha sugerido que algunas de las tumbas eran usadas por familias o linajes durante largo tiempo. Junto a los cuerpos se acostumbraba a depositar ofrendas de cerámica y ornamentos. La cerámica comprende figurillas, vasijas. La cerámica de Colima se caracteriza por sus bellas figuras antropomorfas, realistas y huecas. Son famosas las que tienen forma de seres humanos, perros, loros y calabazas. En Jalisco predominan las piezas antropomorfas. En estas se combina la técnica de modelado con la pintura. Los seres humanos representados aparecen aislados o en grupos, con frecuencia dedicados a actividades cotidianas. Son rasgos peculiares en ellos las caras largas y las narices prominentes. Finalmente, las esculturas nayaritas fueron poco modeladas, por lo cual los rasgos faciales, las prendas y los adornos debieron formarse con la pintura. Los conjuntos arquitectónicos, designados con el nombre popular de huachimontones, son exclusivos del occidente. El patrón de los huachimontones parte de un basamento central de planta circular con cuerpos superpuestos. Dicho basamento está rodeado por un patio anular. En los tiempos de florecimiento, los habitantes de estos sitios construyeron además numerosas canchas para el juego de pelota. Los huachimontones tienen una amplia distribución geográfica del sureste de Nayarit al noroccidente de Jalisco y que podría prolongarse hasta Zacatecas. Como recordarás, en el norte se encuentra el desarrollo de la cultura chalchihuites, de la que destacan por su importancia las ciudades de La Quemada, El Teul y Altavista, todas ubicadas en el territorio de Zacatecas. Abarcó del año 200 al 900 de nuestra era, teniendo su máximo apogeo entre los años 700 y 900 de nuestra era. La zona de Chalchihuites, al ser una zona fronteriza de Mesoamérica, presenta elementos defensivos. El ejemplo es la ciudad de La Quemada, o también llamada Tuitlán. La ciudad se construyó sobre un cerro alto, el Chicomostoc, y sus características defensivas son muy notables, ya que consiste en un sistema de fortalezas monumentales edificadas con piedra de laja y con una serie de muros que alcanzan los 3 metros de espesor por 10 metros de altura. Dentro de sus actividades económicas destaca la explotación y comercio de piedras semipreciosas de color verde azuloso, la turquesa. Este material fue trabajado en esta zona y se realizaba su intercambio en diferentes regiones dentro de Mesoamérica y fuera de ella. Para concluir esta recapitulación, te invitamos a ver el siguiente video. ¡Vamos! El periodo clásico representa la etapa en la que las artes, el urbanismo y la arquitectura tuvieron una mayor complejidad en Mesoamérica. Este periodo se divide en clásico temprano y tardío. Veamos una aproximación al clásico temprano.
¿Sabes cuáles fueron y cómo eran sus principales ciudades? Te invito a conocerlas. El periodo clásico es un momento cumbre en Mesoamérica, caracterizado por el incremento de poblaciones urbanas, una mayor división y especialización del trabajo, el desarrollo en la producción de bienes especializados y la ampliación de redes comerciales, la conformación de la sociedad multiétnica organizada en grupos sociales, el desarrollo de las matemáticas, la astronomía y los sistemas calendáricos, la construcción de obras arquitectónicas y urbanísticas monumentales, y el fortalecimiento de la representación artística de diversas deidades. A continuación, conoceremos algunas de las principales ciudades mesoamericanas que florecieron en el Clásico Temprano. En el área cultural central de Mesoamérica, se fundó la ciudad de Teotihuacán en el siglo I antes de nuestra era y fue abandonada en el año 650 de nuestra era. Teotihuacán llegó a convertirse en la ciudad más importante e influyente de esa área, debido principalmente a la especialización del trabajo, al control de recursos y a la ampliación de sus redes comerciales. Esto le permitió formar artesanos especializados en la talla de obsidiana y mantener un intercambio comercial y cultural que se extendió hasta Guatemala. Su grandeza también se muestra en los edificios monumentales en torno a la Calzada de los Muertos, como la Pirámide de la Luna y del Sol, así como del Templo de Quetzalcóatl. Contaba con conjuntos habitacionales y barrios bien delimitados, con sistemas de drenaje, control de agua y talleres de producción de objetos de obsidiana, pedernal y cerámica. En su momento de mayor esplendor, albergó a más de 150,000 habitantes, de múltiples lenguas y culturas. En el Clásico Temprano, floreció la ciudad zapoteca de Monte Albán, que pertenece al área cultural de Oaxaca. Se fundó en la cima de un cerro y dominó la región a partir del siglo V antes de nuestra era. Tuvo una población de entre 15,000 y 30,000 habitantes, organizada en 15 barrios alrededor de los templos, edificios públicos, juegos de pelota y residencias del grupo gobernante. Destaca el Templo de los Danzantes, nombrado así por las figuras esculpidas en las lápidas que lo cubren. Logró su expansión mediante la conquista militar. En el área cultural de Occidente, destacan los conjuntos arquitectónicos conocidos como huachimontones. En este lugar se desarrolló la cultura Teuchitlán, aproximadamente desde el año 300 antes de nuestra era hasta el año 700 de nuestra era. Su arquitectura se caracteriza por las estructuras cónicas de varios cuerpos dedicadas a sus dioses, alrededor de las cuales se construyeron plataformas rectangulares. El centro ceremonial era el núcleo del asentamiento. Contaba con 2 juegos de pelota. Destaca la estructura llamada el asquelite. La cultura se especializó en las artesanías y esculturas de obsidiana. Otra ciudad de este periodo es La Quemada, en el área cultural del norte, en el actual estado de Zacatecas. Esta ciudad se desarrolló entre los años 350 y 1150 de nuestra era. Funcionó como centro ceremonial, habitacional y de defensa. De esta ciudad destacan las estructuras de la Ciudadela, el Salón de las Columnas y el Juego de Pelota, el más grande del área cultural del norte. Este asentamiento sirvió como centro económico y ruta entre ciudades. Se encargó del comercio de turquesa, obsidiana, sal y plumas. El periodo clásico temprano en Mesoamérica se caracterizó por el intercambio económico y cultural, así como por el desarrollo de los centros urbanos en los ámbitos políticos, arquitectónicos y sociales. Las ciudades fueron sede de las decisiones políticas y de las principales actividades religiosas. Te invito a investigar más del tema. Hemos llegado al final. Esperemos que los temas revisados les hayan servido para entender mejor el periodo del Clásico Temprano. Para terminar, los invito a que parte de su reto sea concluir la línea del tiempo. Para ello, deberán colocar diversas imágenes de los temas abordados de cada cultura o región.
Si deseas saber un poco más del tema, te invitamos a que consultemos tu libro de texto dentro del bloque 1. Apóyate de tu índice para ubicar el tema. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Cuídense y hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.